Mis hermanos, estoy aquí improvisando un video. Es solamente porque acabamos, mi esposa y yo, de salir de la Santa Misa. Fuimos nuevamente a la iglesia que les había compartido la otra vez, que el sacerdote que celebra el Novus Ordo, pero lo hace ad orientem y, por ejemplo, diciendo las palabras de la consagración en latín y sobre todo guardando con mucha amplitud los silencios que debería de haber en la liturgia. Y lo hago así rapidito porque si no se me van a olvidar las ideas. De hecho, no sé si ya se me habrá olvidado alguna. Trataré de retenerlas lo más posible. A ver, lo primero, me parece realmente, por lo que he escuchado y he visto a ese sacerdote, evidentemente puede haber cosas que no las ha dicho públicamente o las ha dicho públicamente cuando yo no estoy, que podemos estar en desacuerdo, pero nada más restringiéndome a lo que yo he visto y he escuchado, se me hace verdaderamente un sacerdote modelo en el sentido tradicional, no tradicionalista. Ya saben que yo hago la diferencia entre tradicional y tradicionalista. Este sacerdote me parece que es tradicional, como todo católico debiera de ser. Y os digo algunos elementos que muestra que se mantiene en el justo medio, en donde se encuentra la virtud, dirían los griegos. Y es, primero, llegó a decir en la homilía que los jóvenes cada vez están más hartos de liturgias básicamente superficiales, ¿verdad? Y él dijo que pues él ha visto de cómo ha incrementado que jóvenes no solamente se van a la misa tridentina, sino se están yendo a ritos orientales. En esta parte yo les comparto, yo conozco a una pareja joven, un matrimonio joven, aunque ya tienen 2 niños, que se han ido a la iglesia católica bizantina, ¿no? Básicamente han entrado a la iglesia católica bizantina. Para que puedan entender esta decisión, las iglesias orientales que tienen comunión con el Papa básicamente lo tienen en lo esencial, ¿va? Por eso son católicos, pero jurídicamente la inmensa mayoría de los ritos orientales tienen su propia jurisdicción, ¿va? Es decir, ellos se dan su forma de gobierno, etcétera, etcétera, aunque siempre están vinculados a la curia en el Vaticano, pero jurídicamente su obispo o patriarca es el que decide, básicamente es como su papa básicamente de ellos, ¿no? Que a su vez está unido a la cabeza que es Pedro, en ese sentido el papa. Por lo tanto, la sacramentalidad y varias cuestiones, pues es adherirse básicamente a ese rito. No es como lo que mi esposa y yo hacemos, que es visitar y tener la celebración de la Santa Misa, o como le llaman ellos, la Divina Litúrgica, comulgar, etcétera, porque están en plena comunión con el Papa, pero nosotros no somos miembros propiamente, vamos a decir, en la nómina, por decirlo de una manera muy popular, de esa iglesia. Y este joven matrimonio, de hecho, están tratando de hacer de que en la ciudad que viven aquí, en un condado arriba del de Los Ángeles, pueda haber una iglesia católica bizantina. Aquí en Los Ángeles tenemos una, ya un poquito más para mitad más o menos del estado de California, también hay otra, pero bueno, y ya no se diga más arriba. Entonces están tan comprometidos. No les he preguntado la decisión, pero me huelo porque sí tenía una sensibilidad quizá de no estar del todo de acuerdo con ciertas medidas pastorales, por ejemplo, del Papa Francisco, pero nunca yo les oí una cuestión de crítica, ¿no? Nunca. Y vamos a decirlo, estoy presuponiendo, ¿no?, que quizá ya no aguantaron básicamente algunas medidas pastorales del Papa Francisco. No estoy culpando ni al Papa ni a ellos, simplemente cuestión de perspectiva. Y antes de estar en una actitud cismática, criticona y todo esto, se adhirieron al rito católico bizantino, ¿no? Y desde ahí, eso sí me acuerdo yo una vez que hablé con esta amiga, la última vez que yo hablé con ella me decía que ve el gozo
de la catolicidad, que al entrar a esta iglesia católica bizantina ha valorado más también el rito latino y la iglesia en general en todos sus ritos, ¿no? Entonces este padre estaba diciendo este elemento que es bien importante, ¿no? Ciertamente muchos jóvenes están hartos ya de la superficialidad de liturgias abusivas, manipuladas. Creo que no sé si le entendí bien, porque mi inglés no es muy bueno, pero creo que mencionó que no misas de zumba o una cosa así, ¿no? Ya, como diciendo, o sea, en donde hay más baile que nada. Entonces, en esto me pareció perfecto, pero cualquiera que hubiera escuchado esto dijo, oh, ahora va a empezar la crítica, etcétera. Pero luego en automático dice que porque estaba analizando la propia religiosidad. Entonces el centro de su homilía se centró básicamente en lo que yo percibí en dar adoración a Dios, ¿no? La supremacía de Dios, y por eso se fue a la parte litúrgica, porque pues yo ya les he mencionado esa palabra de Ratzinger, el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que decía que el futuro de la fe y de la iglesia se juega en la liturgia, porque la liturgia lo primero que nos dice que es Dios es primero. Es tan importante la liturgia porque nos dice que Dios es primero. Entonces, en este sentido, el padre lo enfocó. Es decir, si no tenemos unas liturgias que verdaderamente nos muestren el sentido de lo sagrado, pues los jóvenes, sobre todo, y mucha gente, está ya harta de esto. Pero no cayó en el tradicionalismo, por eso no cayó en decir lo típico que te dicen, la verdadera misa, la misa tradicional, diciendo como la misa tridentina, porque este sacerdote, para empezar, dio crédito a los ritos orientales. No se quedó en este tipo de egocentrismo tradicionalista en donde la misa tridentina y todas las demás son como una sombrita que está ahí arrastrándose, ¿va? Entonces, no, fue amplio, fue católico, ¿va? Y terminó diciendo que también dentro de la propia religiosidad hay que tener cuidado en no caer en la hipocresía, ¿no? En no caer en la hipocresía y en una cuestión de estar siempre quejándose, en una actitud amargada continuamente. Inclusive hizo la referencia de aquellos que critican al Papa Francisco, etcétera. Entonces, como que yo no sé, quiero pensar que el padre dijo, al yo estar defendiendo el rito tridentino, los ritos orientales por su sacralidad y darle un golpe a los abusos litúrgicos, etcétera, no vaya a haber alguno aquí que crea que acto seguido ahí viene mi crítica contra el Papa Francisco, contra el Concilio Vaticano II, y todo lo contrario. También les dio duro y tupido a aquellos que creen que tienen un sentido de lo sagrado, pero que realmente es una hipocresía, es un sentido religioso hipócrita. Pero no solamente se quedó ahí, sino que amplió el aspecto de la hipocresía a una parte tan grande, y él contaba de que un sacerdote, que si le entendí bien ya falleció, ¿no? Un sacerdote ya de edad que falleció de su comunidad, decía que dice que todos somos hipócritas y yo el más viejo, ¿ah? Todos somos hipócritas, pero yo el más viejo. Entonces el padre hacía la referencia a estarse monitoreando. Entonces, si se fijan, no es que yo me quiera dar crédito, pero son elementos que continuamente yo hago ver. Uno, la frase de San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, que dice: a la iglesia y el mundo la beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. El padre concluyó su homilía diciendo: revisémonos, porque todos traemos algo arrastrando de hipocresía. Dos, dijo la verdad respecto a la pérdida del sentido de lo sagrado y el rescate que se da con frecuencia en los ritos orientales, la misa tridentina e inclusive el Novus Ordo, como lo celebra él. Es la muestra de que el Novus Ordo se puede celebrar con un sentido de lo sagrado bellísimo. Entonces, él pone el ejemplo, pero se abstuvo de esa crítica amargada, facilista, reduccionista y hasta manipuladora y mentirosa en algunos sentidos que hacen algunos de la misa tridentina. Entonces, llevándose entre las patas el Novus Ordo, al Papa Francisco, al Concilio Vaticano II, etcétera. Entonces,
Esos son los primeros elementos. Segundo elemento que veo, este equilibrio que tiene el católico tradicional, no el tradicionalista, repito. Él empezó a hablar del obispo que fue atacado por un muchacho musulmán y que creo perdió un ojo también y todo esto. Entonces, él empieza a hablar pues de cómo patriarca o sacerdote oriental, aunque no está en comunión con Roma, lo perdonó al muchacho, etcétera. Le dice que tú serás siempre mi hijo, una cosa de estas, ¿no? También hizo algunas críticas conceptuales al Islam, y uno pensaría, se va a poner como el tradicionalista, en donde arriba los católicos, fuchi los musulmanes, son lo peor, etcétera. No, hizo la crítica que tenía que hacer al Islam fanático básicamente, pero, por ejemplo, terminó diciendo que si se trata del sentido de lo sagrado, de la solemnidad de Dios, habría que reconocer a los musulmanes cuando se arrodillan, independientemente de que quién están al lado, si lo critican o los critican, todos postrándose. Repito, no me quiero alzar el cuello, pero me hizo recordar a aquel video y a aquella publicación que hice cuando me encontré a ese joven musulmán, en un parking ahí de Costco, que puso su tapetito, se fue hasta el final, no fue un exhibicionista, se fue hasta la última parte del parking, y puso su tapetito y se puso postrándose a hacer su oración como musulmán, ¿no? Entonces, el padre rescata eso, ¿eh? Es decir, vean los elementos de que claro que se puede estar en el justo medio, que es donde se encuentra la virtud, según los griegos y según la escolástica católica, ¿va? Y cómo realmente los extremos es lo que pudre o lo que va pudriendo la fe católica, y si se va a la parte más tradicionalista, pues precisamente va pudriendo lo tradicional y lo vuelven el monstruito de tradicionalismo. Si se va más al progresismo como tal, pues entonces se pudre lo tradicional, llegando a un tipo de modernismo, ¿eh? Entonces ahí es donde está la cuestión. Finalmente, otro elemento, el padre, repito, me encanta sus misas. Estamos entre semana y sus misas duran como si fuera domingo, por los silencios que guarda, etcétera. O sea, está bien vivida la Santa Misa. Pues había en esta ocasión unos bebés, ¿no? Y evidentemente cuando había silencio, ninguno se puso tan escandaloso, por ahí algunos lloriditos, etcétera, algunos gemidos, y el padre al final hace notar esto, ¿eh? Relacionándolo con el Padre Nuestro, y cómo la relación con Dios desde Cristo tiene una perspectiva totalmente distinta, o no totalmente, más profunda que en el Islam, ¿eh? Porque en el Islam es simplemente la solemnidad de decirle Alá, ¿no? O sea, tú no le dices sí, como él decía, si le dices papito en el Islam, eso es blasfemia. Entonces, pero gracias a Jesús, le podemos decir Abba, que tiene su solemnidad, pero al mismo tiempo sabemos que significa papito, ¿no? Que es una cuestión de cariño, de niño, ¿no? Es la relación de hijo con padre, no simplemente de súbdito con un Dios tipo general, como lo tienen los musulmanes, ¿no? Y eso me hizo recordar, repito, a una cosa que yo ya les he hablado, cuando les conté la experiencia de una amiga que es musulmana, muy buena, capaz de dialogar, etcétera, etcétera. Pero en una crisis que estaba teniendo, yo traté de consolarla en el sentido de la relación de Dios como Padre, y medio se alteró un poquito, ¿no? Porque simplemente el musulmán no puede estar tratando a Dios con cariño, con ternura. Para ello es un Dios todo omnipotente, es como un tipo militar, jefe militar al que se le debe de inclinar uno, toda adoración, etcétera, pero no puedes tener una relación de cariño y afecto con el Dios musulmán, ¿no? Entonces no está permitido. Solamente esa puerta la abrió el mismísimo Hijo de Dios. Nos dio esa oportunidad de tratar a Dios como Padre, no simplemente como un general o un jefe,
todopoderoso, ¿eh? Y tratarlo sin quitar que es todopoderoso, sin quitar que se le tiene que adorar, sin quitar que es supremo, ¿no? Entonces, nuevamente, este sano equilibrio que veo en este sacerdote me motiva. No sé cuántos hay como él, ¿verdad? Pero repito, inclusive puede estar opinando él distinto en otras cosas, ¿verdad? Que yo no pudiera estar de acuerdo. Pero al menos lo que le he escuchado me da ánimo, porque así, dentro de su vida ordinaria, dentro de su parroquia y todo esto, está haciendo la diferencia con esforzarse a hacer un sano equilibrio de buscar ser tradicional, no tradicionalista. Y les recuerdo nuevamente, como les dije en el video de la misa, a él he escuchado elementos, por ejemplo, de la sanación, cosas que generalmente el rubro más tradicionalista desprecia, ¿va? Todo este ministerio de liberación, de sanación, ¿va? Y es importantísimo encontrar a un sacerdote que al mismo tiempo que te puede estar haciendo la misa del Novus Ordo ad Oriente y con las palabras en latín y con silencios grandes y con gestos de profundo sentido de lo sagrado, al mismo tiempo motivar, promover y hablar sobre un ministerio tan importante como es la sanación y la liberación, que a veces los tradicionalistas critican, por ejemplo, los ministerios como la renovación carismática u otros ministerios que hablan de esto. Creo que no se me olvidó ningún punto, pero se me ocurre, no sé, ¿te recuerdas de algo más? ¿Algo que te llamó la atención o algo? No, pues de que dijo que la forma más como perfecta de amarlo es en la oración. Sí, también en eso. El amor ya. Con él. Porque él hizo la referencia a que ciertamente el amor va al necesitado, a los demás, etcétera, pero siempre su primera forma es en adoración. Yo simplemente complementaría una cosa. Ahí es donde se ve la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque hay gente que menosprecia el amor al prójimo, el amor al pobre, al necesitado, diciendo, es que lo más importante es primero adorar a Dios y todo eso. Sí, pero la verdadera adoración termina siempre en el pobre. Siempre les pongo el ejemplo de ya, por cierto, va a ser canonizado en el año que viene, el beato Pier Giorgio Frassati, que decía, todos los días voy a la Santa Misa y el Señor me visita en la Santa Comunión, y después intento regresarle la visita visitándole a los pobres, ¿no? O sea, la adoración solamente se va a comprobar que es verdadera cuando se vuelca en amor al prójimo, si no es una hipocresía, si no es algún tipo de narcisismo, pero que se proyecta supuestamente en una adoración a Dios, pero te estás encerradito a ti mismo. Y también viceversa, el amor al prójimo queda de alguna manera manco, cojo, cuando no presupone una adoración a Dios, ¿va? Entonces, o a lo menos tiene sus imperfecciones, ¿va? Porque cuando viene y procede de Dios, hay verdadera plenitud en la caridad. En fin, ¿hay alguna cosa más? ¿De lo que te acuerdas? Sí, también. Bueno, pues listo, ahí los dejo. Nos tenemos que ir. Dios les bendiga.